hay que ir a las discontinuidades. Orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, resistencia, abertura, relleno y filtraciones es lo que hay que ver. Y ahí analizamos y decimos, a ver, si hablamos de discontinuidades, puedo ver yo la pared. En esa pared se puede ver unas discontinuidades, ¿no? En ese sentido. Y cuando uno ve con calma, dice, ah, aquí veo otras discontinuidades. Y además esto es algo muy especial. Esta es una singularidad, ¿no? Entonces se ve. ¿Puedo hacer un esquema de esto? Puedo. Y ahí simplemente cuestión de fotografía y utilizar un buen paquete y puedo trazar y ver y digo, sí, es fácil de entender que esas son las discontinuidades. Son específicamente diaclasas o juntas dentro de todo lo que he aprendido. No son fallas, no son la estratificación, son juntas, entonces son esas. Y en esto es otro sentido, otro color, menos, mucho menos, ¿no? Se ve que son otras. Y cuando voy arriba, digo, esto era en esta cara, y en esta otra cara veo la estratificación, ¿no? Se nota clarita la estratificación. En este sentido, esa es la otra discontinuidad. Entonces, está la estratificación, están estas juntas 1 y estas juntas 2. Son las discontinuidades que puedo ver yo. Y empiezo, ahí estoy anotando todo ahora con relación a las discontinuidades. ¿Qué tiene este hombre en la mano? Algo así. Ya vamos a ver con calma. La estación donde está, el espaciado, la continuidad, la abertura, la rugosidad, y los rellenos, además de la resistencia. Entonces uno dice, perfecto, se entiende que es todo lo que necesito saber de las juntas, ahí están. Agrando un poquito y me dice estación, tipo de plano, y ahí aparece un J1, un J3, un S, en otras palabras, estoy viendo la estratificación, estoy viendo la junta 1, la junta 2, si hay otra, y con relación a ese plano, la orientación es lo primero. Eso viene a través de una dirección de buzamiento y un buzamiento. Además está el espaciado en milímetros. Todavía no sé cómo medir, pero entiendo que voy a dar espaciados en rangos, y va a representar cierta descripción. Por ejemplo, entre 600 y 2000 milímetros y va a representar juntas separadas, discontinuidades separadas. También debo hablar de la continuidad. Ahí longitud de la discontinuidad y, por ejemplo, está la categoría 1 a 3, baja, ¿no? Y la abertura, y debo ver la abertura de cada una de estas discontinuidades. Voy a ver más detalles. Por decir algo, si ve entre 0,5 y 2,5 milímetros, califico como abierta. Y continúo con mi tabla, la rugosidad, a los rellenos, y yo digo, me acuerdo que vi una tabla con rugosidad y había la opción de escalonada, ondulada y plana, y en cada uno rugosa, lisa y plana, digamos así. Entonces tengo que ver qué es que comparando con tablas, todavía no importa eso, solo es la idea general de qué estoy midiendo, y los rellenos, ¿no? Composición del relleno, espesor del relleno, la meteorización, las filtraciones, la resistencia cuando se necesita, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces eso es lo que se hace ahí, se ve cada discontinuidad, se ve familias, ¿no? Ya hemos visto la matriz, ahora las discontinuidades. Entonces, una vez más, orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, resistencia a las paredes, abertura, relleno y filtraciones es lo que hay que hacer. Vamos a ver la orientación y medida directa con brújula de geólogo. Por lo tanto, aquí aparece una brújula de geólogo y decimos, esta es la discontinuidad, aquí está la brújula de geólogo. Los varios metros que tiene este talud y que aquí están las discontinuidades. Esta es una familia y aquí la paralela y se está viendo la orientación de esa discontinuidad. Entonces, ¿cómo se mide la orientación? Se puede dar la dirección de buzamiento y el buzamiento o el rumbo y el buzamiento. Es algo que ya hemos mencionado y está aquí. Este plano de aquí arriba es horizontal y el plano que estamos midiendo es este de acá. Y en la horizontal aparece una línea con respecto de la intersección. Entonces, el plano que estamos midiendo es este de aquí. Y yo sé que hay un norte, y en la horizontal el norte está aquí. También este plano tiene una normal. Entonces entiendo que esa es la normal del plano. Muy bien, de la horizontal, de la normal horizontal al plano hay un ángulo beta, se llama buzamiento. El ángulo de buzamiento beta. Del norte a la normal hay un ángulo alfa que se llama dirección de buzamiento. Y del norte a esta línea, de que es el plano, se llama la dirección del plano y ese es un ángulo delta. Por lo tanto, es claro que entendiendo estas figuras, yo puedo decir la dirección de este plano viene dado por alfa beta o por delta beta. Y voy a imaginarme algo aquí. Entre este norte y esta normal, ese alfa podrá ser unos 20 grados. Entonces pongo alfa 20 grados, refiriéndome a este mismo. ¿Cuánto dirían que es este buzamiento? Inicialmente podría ser unos 70 grados, entonces 20-70 es correcto decir, este plano tiene dirección 20-70. 20-70. Y se refiere a alfa y a beta. ¿Y qué es alfa? La normal. Entonces está identificada la orientación de este plano. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo yo dar ese mismo ángulo con delta? Sí. Puedo yo decir, si alfa es 20 y hay 90 de la normal a esta, entonces va a ser los 20 más 90, 110. Entonces ese mismo plano tiene 110. Y el buzamiento va a seguir siendo 70. Entonces 110, 70. Pero miren qué interesante en este caso.
Antes yo tenía definida esta normal, entonces escribo bien y digo, de este punto, siguiendo esa línea, estaba definida la normal. Entonces, el único plano es el que yo veo. Pero ¿qué pasa si cambio de plano? Y digo, ahora mi referencia es esta de acá. Y ahora yo digo, voy a indicar el valor de delta. Entonces ya no estoy indicando una normal, estoy indicando este plano. Ahora miren qué interesante. ¿Qué pasará si yo dibujo otro plano? Y el otro plano lo voy a poner en esta cara, que tenga esa misma dirección, me refiero a que tenga esa misma dirección, y que tenga el mismo buzamiento beta, pero lo voy a poner al otro lado. Eso va a ser aproximadamente, si puedo dibujar bien con relación a la orientación, va a ser aproximadamente algo así. Entonces, ahí yo puedo decir, hay un ángulo beta, y aquí hay 90 grados, ¿verdad? ¿Existe ese plano? Por supuesto que existe. Ahora, si ustedes tratan de ver este plano y me dicen la orientación, va a tener que ver con esta misma línea. Entonces, delta va a ser 110. Y beta, yo he dibujado, va a ser 70. Entonces, 110, 70 son dos planos. Son realmente dos planos, este de aquí y este. Lo que no sucede con alfa y beta. Alfa y beta es uno solo, porque es la normal, ¿no? Entonces, es 20, 70, y está definido este plano. En cambio, con delta beta 110, 70, está definido dos planos. Ese más el otro que vaya a 90 grados y tenga la misma inclinación. Por eso es que cuando uno tiene delta, debe añadir algo. Debe decir, ¿esto hacia dónde está inclinado? Entonces se fija en la normal. En este caso, yo podría decir, si la normal es en este sentido, va hacia el norte. Y del norte entiendo que es hacia el este. Entonces, realmente este plano en blanco, el que estoy tomando en cuenta, está dirigida su normal, está inclinado hacia el noreste. Por lo tanto, es obligatorio, porque en esta nomenclatura hay dos planos, decir noreste. 110 describe esta línea, 70 describe el buzamiento y noreste describe que solo este plano. El otro plano tuviese que ser hacia el otro lado, sud, ¿no? ¿Se entiende aquello? Y si este es este, el otro tuviese que ser sudoeste. Entonces, 110, 70 sudoeste fuese el otro. Y el otro, pero por supuesto ya tuviese otro ángulo aquí, ¿no? El otro fuese 20 más 180, 270 fuera alfa beta. ¿Cuál preferimos nosotros? El que tenga un solo valor y no nos complique la vida. Y por eso vienen programas informáticos o en lo que sea, decir 2070 alfa beta. Se puede decir 110-70 noreste, y los geólogos en general prefieren eso, especialmente por cómo miden, y ahí aparece delta beta. Pero ojo con esto. Y finalmente, como una regla cualquiera, yo puedo decir, si no tiene nada aquí es alfa y beta, y si tiene alguna inclinación, tiene que ser delta beta. Y ya se me está dando esta línea o esta línea para representar el plano que quiero. Entonces ahí están las orientaciones. El hecho es que nosotros en campo, ahora decimos esta es la estratificación, por lo tanto me interesa ver de esa estratificación, de ese plano que se nota claramente con respecto al norte de este lugar, cuál es el ángulo con respecto a la normal o al plano mismo, y adicionalmente de la horizontal, cuál es el ángulo que hay al plano. Entonces agarramos la brújula esa que dijimos y la colocamos en el plano. Aquí está el plano que estamos analizando, esa es la brújula, la abrimos y queda la placa apoyada al plano, la placa apoyada al plano y esta parte horizontal. ¿Y qué vemos? La placa apoyada al plano y vemos esto. ¿Y dónde está el norte? Vemos la brújula y decimos, aquí esto se mueve, como es característico de una brújula, y decimos, aquí está clarito el norte, ¿no? Ahí está, el norte, definido, eso es clave. Y decimos, hemos apoyado la brújula aquí. Entonces, ¿dónde va a estar la normal si apoyamos así? Entonces, si la hemos apoyado con esa placa, la normal está ahí, ¿no? Por eso dice, esta es la dirección de buzamiento. ¿Y dónde va a estar si he apoyado de esa manera el ángulo asociado con el rumbo o la dirección del plano? Aquí, por eso aquí dice rumbo. Y ahí tiene esa línea. Entonces, veo yo la brújula y conozco en la brújula dónde está el norte y conozco cuál es la dirección de buzamiento y conozco dónde está el rumbo. Entonces, ¿dónde están los ángulos en esa brújula? Ya es muy, muy fácil. Entonces digo, a ver, aquí está este y asociado con el valor 210 en mi brújula. Y la dirección de buzamiento está aquí, asociado con ese valor 0. ¿Y cuál es el ángulo del norte a la normal? Ahí no hay mucha vuelta que darle. Del norte a la normal está el ángulo alfa. Del norte en sentido horario al rumbo o a la dirección representa ese ángulo delta. 210 menos 90 es delta. Consecuencia, la dirección de buzamiento es, si ese es el rumbo y este es el norte, entonces es de ahí a ahí hay 210 grados con respecto a ese norte. Entonces la dirección de buzamiento del ángulo alfa es 210. Estos somos nosotros y decimos queremos medir la orientación de este plano. Entonces ponemos la brújula de esa manera, ¿no? Que es la misma idea. Y ahí podemos nosotros aquí medir el ángulo beta, es el ángulo que aparece ahí. Y adicionalmente, con respecto al norte, veo lo necesario. ¿Cómo se representa una vez que yo he medido alfa y beta? Y tengo un montón de discontinuidades, y más arriba o más abajo. Entonces dice, mire, usted puede entender y hacer lo que se conoce como proyección estereográfica, puede hacer diagramas de rosetas, puede hacer bloques de diagrama, puede hacer símbolos en mapas geológicos. Y en campo estamos midiendo las orientaciones.
Y medimos muchas orientaciones, porque hay un montón. Si uno mira acá, dice, si solo la estratificación es esa y mido ahí, tiene un ángulo diferente a cuando mido aquí o aquí, entonces hay que medir varias. Y la clave, de todas esas, marco los polos, ya he aprendido que esos son planos. Entonces hay polos que van a caer cerca unos, otros y un montón. Entonces normalmente uno dice, voy a hacer un cierto análisis. Vamos a dejar que el análisis de cuáles son los planos y todo cual puede considerarse el valor medio, vamos a dejar un programa y en ese programa nos dice, mire, esta es una orientación, esta de acá es otra y así sucesivamente. Entonces uno mete de todo lo que le corresponda, mete un montón de buzamientos, dirección de buzamientos para la junta 1 y dice finalmente todos esos caen alrededor y el programa me ha avisado cuál puede ser la dirección de buzamiento y el buzamiento principal. Así funciona, después de hacer varios otros. Entonces nosotros no nos preocupamos, decimos ustedes van a poder usar cualquiera de esos programas a futuro. Entre tanto, si meto varios datos, hay uno representativo para cada caso. De esa manera, nosotros podemos dar la orientación por medida directa con brújula de geólogo. Entonces nos vamos ahora al espaciado y decimos muy bien, ya he visto en mi tabla grande de discontinuidades la estación, la dirección de buzamiento y el buzamiento. Entonces ahora paso a lo que es el espaciado y esto de acá, ¿no? Y me dice, no es tan complicado, tiene que ver el espaciado en rangos en milímetros. Y aquí dice, es la distancia entre dos planos de discontinuidad de una misma familia medida en la dirección perpendicular a dichos planos. Normalmente este valor se refiere al espaciado medio o modal de los valores medidos para las discontinuidades. Como norma general, la longitud de medida debe ser unas 10 veces superior al espaciado. Distancia entre dos planos. Perfecto. Y vemos, estamos parados acá y vemos ese macizo. De esta dice cara inaccesible. No vemos, está dentro del macizo, pero podemos deducir que hay. Y empiezo a ver y digo, la familia más importante aquí es esta continua, una familia 1. Hay una segmentada familia 2 y hay otro tipo de segmentada familia 3. ¿Por qué esa es la más importante? Porque tiende a ser la más desfavorable y clara. A eso le llamo uno familia 1 en campo. Y dice, bueno, la familia 1 la miro aquí. Después de analizar con calma, veo y digo, ahí está la familia 1. Y por supuesto que veo que no tienen la misma distancia. De ella habla que hay que medir con una cinta y hay que medir la distancia entre plano y plano. Esa es una línea perpendicular entre planos. También está la familia 2. Miro la familia 2, es esa de ahí. Y la familia 3, que es esa de ahí. Entonces todos forman, y eso es típico, si hay tres familias, un paralelepípedo y tiene el espaciado E1, E2 y E3. Excelente. Entonces busco esta familia, ¿no? Y digo, ¿cuál es esa familia? Y trato de ver la distancia en 10 veces lo que puede ser el espaciado promedio y ese es el espaciado que tengo. ¿Saben? Vamos a ver más detalles. Pero ojo que aquí está una familia que la veo y digo, aquí hay una familia y la otra familia está aquí, digo el otro plano y yo puedo medir una distancia de 2, ahí clarito. Pero la verdad es que esa no es la distancia exactamente perpendicular entre esos dos planos. Aquí arriba yo digo, la perpendicular entre esos dos planos es E2. Entonces hay una relación entre el ángulo que hay aquí y la distancia que es esa de ahí. Esta otra familia, la E3, no hay problema, esa es la perpendicular y la E1 es la perpendicular. Pero ojo que la 2, la distancia tendría que estar aquí donde no veo. Entonces siempre hay que tener cuidado en eso. Sigamos viendo el detalle. Estoy parado ahora no viendo de frente una discontinuidad, sino estoy parado viendo abajo. Y yo miro y digo, entre este y este veo una distancia S aparente. Y yo sé que hay una inclinación teta. El verdadero espaciado es ese que tiene que ver con el seno de ese ángulo. Perfecto, se entiende claro. Y otra vez, es el verdadero espaciado, tiene que ver ese por el seno del ángulo, ese por el seno del ángulo y ese es el espaciado. Y si ahora yo voy a contar el número de discontinuidades, entonces en una distancia yo puedo decir 1, 2, 3, 4, pero en esa misma distancia, cuando estoy realmente con el espaciado, voy a tener yo otras discontinuidades, ¿no? Esta distancia puede estar hasta aquí, entonces hay más discontinuidades cuando estamos hablando aquí. Por eso hay una relación lo mismo, entre el número aparente, entre el seno, se asocia con eso, no hay que darle muchas más vueltas. La clave es que yo voy a poder saber si un espaciado es menor a 20 milímetros, entre 20 y 60, y en este orden y hay una descripción: extremadamente junto, muy junto, junto, moderadamente junto, separado, muy separado y extremadamente separado. Esa es básicamente la idea. Bien, y eso en cuanto al espaciado. Entonces uno ve varias medidas y va ticando en qué rango está. Eso es todo. ¿Cómo mide? Así. En algunos casos agarro una regla de ese estilo y dice, de aquí a aquí hay como 5 centímetros. Entonces yo quiero medir varios espaciados, cuánto de ahí, así, etcétera. Y de esa manera puedo yo medir, y asegurándome de que esas distancias sea la perpendicular en esos planos, ¿no? Ese es el espaciado. Y esta distancia debe ser 10 veces el espaciado promedio que veo. Y si el espaciado es mayor, aquí hay una mira de topógrafo y digo, bueno, ahí tengo yo también lo necesario. Entonces no importa que sea menos o más, de esa manera mido el espaciado. No me olvido,
que tengo que tener cuidado entre, si yo veo el espaciado entre dos discontinuidades, me pregunto, ¿realmente es la perpendicular? Si no es la perpendicular, tengo el cuidado de ver el ángulo que hay. Es simple trigonometría. Decimos, vamos a usar un flextro y obviamente uno ve eso y dice, uy, no va a ser lo mismo entre este y este que de aquí a aquí, ¿no? Eso queda muy claro. Entonces debe correr la cinta, si dice esto es aproximadamente 25 por 10 veces eso y haya un promedio, ¿no? Esa es la idea del espaciado. Bien, seguimos con lo mismo. Y ahora decimos, voy a yo ver este macizo. Y en ese macizo yo veo las líneas que están ahí y digo, hay una sola discontinuidad. He dicho que pueden haber tres. Aquí, para entender, digo, hay simplemente una. Y yo digo, y voy a tomar un sector, una longitud L1 conocida, una longitud L2 conocida. Yo decido cuánto es eso de acuerdo a mi posibilidad. Y me fijo especialmente en esta línea. Tiene una longitud L1 y yo digo, en esa línea que yo estoy trazando, noto que hay intersecciones que tocan mi línea y ahí noto cuáles son. Entonces, ¿cuál va a ser el espaciado promedio? El espaciado promedio, este de acá tiene que ser perpendicular a esas líneas. Entonces, si yo sé que tienen una inclinación phi, aquí está la inclinación phi, sí, lo que sea, entonces tiene que ver con, en este caso, y la geometría, con esta ecuación. Digo, el número L1 dividido entre el número de discontinuidades que tocan. En este caso, no he dibujado bien, voy a decir, conozco la longitud, pero ¿cuáles son los puntos que debo considerar? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí anoto hay 9 en esa longitud, entonces el espaciado es L entre esa longitud. ¿Pero por qué el coseno? Porque obviamente tengo que considerar la relación perpendicular. Y de esa manera yo tengo un S promedio, que es en el fondo lo mismo. Pero ojo que estoy midiendo, como dice aquí, una línea de análisis o de escaneo. En el caso este que tenemos de Sucre, igual un montón de medidas para la estratificación y el espaciado. Y uno termina diciendo, he tomado varias medidas y el promedio es 64, la mediana es 56, la moda es 50, el máximo 190 y el mínimo 18. Entonces uno dice, claro, que un espaciado sea 190 y otro 18 parece una gran diferencia, pero esa es la idea. Y la media, el promedio, es 64. Entonces, el espaciado es 25 centímetros. Se entiende que la variación puede ser así, pero estamos tomando un valor promedio. Hemos entendido orientación espaciada, ahora hablemos de la continuidad. Y como dice aquí, primero hay que definir la continuidad o persistencia de un plano de discontinuidad, es su extensión superficial, medida por la longitud según la dirección del plano y según su buzamiento. Se realiza con una cinta métrica. Entonces me dice, mire, puede tener ese macizo o el otro, o el otro, o el otro, o el otro, o el otro. Si tomamos este, estamos diciendo de una longitud. Aquí digo, a ver, aquí esta longitud, pero de esta otra familia esa otra. Y aquí pasa, es más largo que una distancia y otro más largo que otra. Bueno, esa es la longitud. Aquí se ve claramente. Nos dice, mire, usted ha encontrado ese talud y ve claramente que esa es la estratificación. Y sabe que desde esta posición hasta una posición abajo tiene una longitud. Porque aquí hay otra discontinuidad hasta ahí. Entonces, mide esa longitud. Cuando decía a lo largo de la dirección de buzamiento, entiendo que uno podría medir de ahí hasta aquí cualquier cosa. No, pero es a lo largo de la dirección de buzamiento y esa es la longitud. Entonces, eso es lo que hay que medir. ¿Y cómo se puede medir la longitud de estas mismas discontinuidades que les mostré? ¿Se acuerdan? Dije, es un macizo que tiene solo una familia, ignorando que hay otras. Y ahí yo quiero ver y tengo una sección L1, L2. Bueno, resulta que la longitud que pueden tener estas en promedio se puede obtener mediante esta ecuación. Es un valor h' por 1 más m sobre 1 menos m. Y me dice h' que entra aquí, es L1 por L2, L1 por L2, ¿no? L1, L2. Luego hay un ángulo phi, entonces entran L1, L2, L1, L2 y phi. Entonces este valor de h' es conocido solo sabiendo la sección. Ahora, ¿cómo entra el valor de m? Que no hay que saber de memoria. Está aquí, es un nt menos un nc sobre un n segundo más 1. Y me dice, a ver, voy a tratar de ver aquí, no es tan difícil. Están las discontinuidades C y las discontinuidades T. Miro la discontinuidad C y digo, tiene esa longitud. Esta de acá tiene esa longitud, esta de acá tiene esa longitud, esta, esa y esa. ¿Queda claro? Entonces ya podrían decir que es NC, el número de discontinuidades que entran en mi sección de análisis. Entonces cuento y digo, aquí hay 1, aquí hay 2, este es 3, este es 4 y esta es 5. 5. Entonces el valor de NC es 5. Y después me dice, hay otras discontinuidades que pasan de un lado a otro. Y veo y digo, esta discontinuidad no pasa de un lado a otro. Esta sí. Entonces digo, esa sí pasa de un lado a otro. Esta también pasa de un lado a otro. Esa no, no, no. Esta sí.
pasa de un lado a otro, y esta también pasa de un lado a otro. Entonces cuento las que pasan de un lado a otro. Digo, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4, entonces el NT es 4. Y luego cuento aquí, en esta línea, cuántas hay, igual que antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 en este caso. Entonces digo, este N segunda es 9. Entonces así conozco el valor de M que entra acá, conozco H' que entra ahí y listo. Esa es una manera de encontrar la longitud de una discontinuidad. Así como he podido hallar el espaciado promedio, también puedo hallar la longitud promedia acá. Un ejercicio tiene estas discontinuidades, entonces otra vez L1 es 10, L2 es 3 y el buzamiento es 30. Entonces, por favor, cuente, igual que siempre, para ver cuáles están dentro, cuáles pasan de un lado a otro y cuánto hay acá. Entonces ese valor de M tiene que ver con las que pasan de un lado a otro, las que están dentro y las que pasan de un lado a otro. Más 1 y ahí sale un valor, en este caso negativo, igual que antes, el H' sale un valor, con L1, L2 y phi, estamos listos. La longitud promedio, la continuidad de estas es 1.68 metros. Esa es la manera en la que uno trabaja en campo. Entonces, nada más. Y por supuesto, a partir de eso hay descripciones. Por ejemplo, 1.68 dice está entre 1 y 3, baja continuidad. Excelente. Y así uno ya ha dado la estación, la orientación, el espaciado y acabamos de ver la continuidad. Entonces, una vez más, llegamos nosotros a un macizo, tenemos diferentes zonas y en espaciado marco de esa manera, en continuidad lo propio, en rangos, en fracturas para cada familia. Marco lo que debo marcar y en el caso de continuidad, aquí estoy en continuidad, pues digo, además está la estratificación, están las juntas 1, las juntas 2, y se nota que puedo ver la continuidad de cierta manera. En esta foto tengo yo cierta continuidad en ese rango, ¿no? Y eso es lo que estoy diciendo. En ese rango, la continuidad, y una vez más, puedo hallar promedios, puedo hallar medianas, lo que sea. Bien, ahora sí, la abertura. Defino. La abertura es la distancia perpendicular que separa las paredes de la discontinuidad cuando no existe relleno. Su medida se realiza directamente con una regla graduada en milímetros. Cuando la separación es muy pequeña, se puede emplear un calibre, un vernier que se introduce en la abertura. Y debe indicarse si la abertura de una discontinuidad presenta variaciones, realizándose medidas a lo largo de menos de 3 metros. Entonces quiere decir, ahora vea la abertura, decida ahí con su regla cuánto es la abertura. Y haga eso varias veces, como dice aquí, a lo largo de al menos 3 metros, porque va a variar, ¿no? Si uno mide ahí va a ser diferente. Entonces agarre la regla y vea la abertura en 3 metros, vea la abertura. Es la decisión más difícil que uno toma en ciertos sectores, ¿no? Pero bueno, una vez que uno está en campo, toma decisiones y poco a poco se acostumbra más. Idea general, para entender esto de las aberturas, miren lo que dice aquí. Si yo veo algo así, lo que representa que sí hay una discontinuidad, esa es una discontinuidad cerrada. No hay nada ni material ni hueco entre los labios de la discontinuidad. Ahora miren acá, esta discontinuidad que se ve así, es una discontinuidad abierta. Existe una distancia entre ambos labios de la discontinuidad sin ningún tipo de material. Y después aparece aquí la discontinuidad rellena, que nos dice existe un material de relleno entre ambos labios de la discontinuidad. Ahí está el relleno y ahí está la discontinuidad rellena. Perfecto, en cuanto a conceptos. Y la apertura o abertura tiene que ver con esa distancia, no eso es lo que estamos midiendo. Menor a 0,1, etcétera, ya están los rangos muy cerrada, de acuerdo a la ISRM. A eso se refiere con la abertura. Y si hay relleno, lo mismo, ¿no? Pero es con relleno. Idea de estación, espaciado, continuidad y abertura queda clara. Y nuestra tabla tiene muy cerrada, parcialmente abierta. Entonces uno solo marca el rango en el que está. Esa es la idea. En el caso que hemos visto, todas estas fotos, pues uno igual toma varias lecturas y otra vez saca un promedio de abertura, una mediana, una moda, un máximo, un mínimo y una clasificación como acabamos de ver. Cuando hace varias lecturas. Entonces hay varias aberturas de la junta 1, de la junta 2, de la estratificación. Pensemos entonces en rugosidad. En una discontinuidad, las paredes pueden lucir así, ¿no? Es muy claro y digo, las paredes de una roca sí que pueden lucir así. Y digo, esa es la rugosidad, ¿no? Como dice aquí, el término rugosidad se emplea en sentido amplio para hacer referencia tanto a la ondulación de las superficies de discontinuidad como a las irregularidades o rugosidades a pequeña escala de los planos. Entonces, primera idea, estamos hablando de irregularidades de los planos. Entonces digo, voy a yo determinar que este aspecto que veo ahí se llame rugosidad.
Pero si veo otra escala, es lo que acabo de leer, rugosidad, y la escala sea esta, ¿no? Así de grande, de aquí a ahí. Entonces puedo yo llamar a eso ondulación. Ahí está. Entonces escribo y digo, a otra escala, estoy hablando de ondulación. Y por supuesto, ambos son importantes. Definido entonces la rugosidad y la ondulación. Y para que ambas estén aquí, pongo la palabra ondulación. Y leo algo más para entender bien. Aquí me dice rugosidad en escala milimétrica o centimétrica, ondulación en escala métrica o decimétrica. Se entiende la idea. Las protuberancias se llaman rugosidad y en general la ondulación, bueno, es ondulación. Y hay que distinguir eso en cada familia. Entonces uno mira, por ejemplo, acá y dice, tengo un macizo rocoso. Ahí aparece una mira de topógrafo y en esa mira de topógrafo uno ve una discontinuidad, ¿no? Entonces dice, ya entendí. Esta escala grande, yo veo ahí la ondulación. Pero si voy a ver ahí el detalle pequeño, voy a ver la rugosidad. Perfecto. Si veo otra escala, digo aquí hay una regla de algunos centímetros, 20 o 30 centímetros, y digo, esta es una discontinuidad. No cabe ninguna duda. Veo la discontinuidad ahí y esa es la base. Entonces, esa discontinuidad tiene obviamente cierta rugosidad en cada milímetro. Y en general, a lo largo de un plano más grande, una ondulación. Eso es la diferencia entre ondulación. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Lo que debe hacer es tomar planos de ese estilo, figuras de este estilo. Y dice ya, debo distinguir la ondulación. Y la ondulación es escalonado, ondulado y plano. Y en cada uno de estos debo distinguir además la rugosidad. De ahí que yo debo además para cada uno de estos distinguir si es rugoso, suave o espejo de falla. Esa es la descripción. Entonces puedo yo ver ondulado aquí, ondulado, rugoso o ondulado suave. Si comparo con escalonado suave es otra. Y si comparo con plano suave se tiene una diferencia de perfil. Entonces es cuestión de ver. Y si tengo este perfil que se da en 200 milímetros o en 1 metro, el valor de JRC varía. Pero ya me queda muy claro cómo hago la descripción en campo. Comparo con este perfil. ¿Ok? Por supuesto, esta rugosidad en nuestra tabla entra como escalonada, ondulado, plana. En esas 3 categorías, cada una de esas depende de lo que yo vea. Excelente, marco. Y digo, esta discontinuidad, aquí la otra, aquí la otra, aquí, y puede variar, ¿no? Eso es lo que tengo en cuanto a esto que es la rugosidad, escalonada, ondulada y plana. Todavía hay más, pero un segundo. Vuelvo y digo, no me olvido que también yo vi que tenía ciertos perfiles de rugosidad asociados con el JRC. También puedo utilizar directamente estos y dar un JRC, pero no me olvido que es en 10 centímetros, ahora que estoy en campo. Pero también puedo utilizar este otro criterio y usar el peine de Barton. Y la clave es que el peine de Barton en una longitud definida me traza aquello, yo puedo saber la amplitud. Entonces también puedo saber el JRC a través de esta medida de campo. Y ahí veo otra vez el peine de Barton en esa rugosidad o en esta. Luego cuando levanto veo la rugosidad. En esta otra levanto y veo la rugosidad. Entonces es muy claro que si yo pongo esto en un papel voy a realmente tener la amplitud, voy a poder hacer comparaciones con perfiles y todo aquello. Esa es la manera en que se trabaja en campo. O finalmente, si no tengo un peine de Barton, tengo una regla, ¿verdad? Y si le saco una foto, pongo mi regla y le saco una foto y me voy a una pantalla. Como la regla me avisa cuánto es 1 milímetro, entonces puedo estimar igual amplitudes o lo que necesito. Y a veces lo que se utiliza es esto. Aquí está el método de estos dos autores. Y dicen, mire, usted ha conseguido un peine de Barton y ha conseguido pasar por la rugosidad con las fotos que acabamos de ver por ahí y le han salido esas distancias y las conoce. Entonces, para cada delta X, conoce un Y1, un YI, que he querido decir, y un YI más 1, es parte de lo que es el peine de Barton. Bueno, entonces resulta que dicen estos autores, mire, si ese delta X que está tomando es 1 milímetro, entonces venga aquí y conoce para ese milímetro diferentes puntos. Si decimos, este es 0, este es 1, 2, 3, 4, entonces en ese perfil conozco los valores asociados con Y. Y me dice, parece, calcula el JRC como 6422 por Z2 menos 231. Y Z2 es esto, 1 sobre M. Y uno dice, a ver, ¿qué es M? Los intervalos. Sobre delta X, que es delta X, la distancia que hay aquí, que es 1 milímetro, por los valores de amplitud que ha leído entre Y1 y Y1 más 1, esos dos valores. Utilice ese valor de Z2 a lo largo de todo este perfil y va a calcular el valor de JRC. Y si no quiere tomar delta X 1 milímetro, quiere tomar medio milímetro o cuarto de milímetro, cambie ligeramente sus ecuaciones y puede. El hecho es que con el peine de Barton uno tiene ese perfil y luego con mucha calma puede obtener eso. Entonces, por supuesto, este método de JRC es mejor
que este, ¿no? Porque este simplemente tiene una amplitud y puede variar esto. Es correcto, lo hemos utilizado, pero entendemos que aquí hay un mejor método para el cálculo de rugosidad. Excelente. Entonces esa es la manera de ver la rugosidad. Y por último, sepan que existe el método de los discos. Miren, si estamos hablando de rugosidad, en el fondo estamos hablando de inclinación. Entonces se utiliza un disco y ese proporciona un cierto ángulo, ¿no? Si el disco es más grande o más pequeño, proporciona un ángulo. Entonces, en campo, ahí está un disco y ese disco se lo pone en cierta superficie y proporciona un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que uno puede considerar de rugosidad, ¿verdad? Y depende de la escala B que está midiendo. Ve con calma dónde apunta el disco y realmente qué es lo que tiene. Pero en el fondo, si pone su disco apoyado aquí y después apoyado aquí, está midiendo el ángulo con la horizontal acá y por eso su disco tiene la brújula, ¿no? Por eso aquí el disco necesita la brújula para la orientación y con respecto a cualquier otra superficie hay un ángulo. Bueno, pero sepamos que también hay aquello. En este caso, igual se han medido para cada discontinuidad las direcciones y a partir de eso se ha podido obtener un valor medio y para ese valor medio los valores de I asociados. Pero no nos preocupamos más, decimos, es posible también aquello en cuanto a lo que es la rugosidad, aparte de esta clasificación. Siguiente parte. Necesitamos ahora hablar de rellenos. Entonces, pensemos en que estamos en campo y nuestra discontinuidad tiene rellenos. Entonces, ¿qué debemos describir? Aquí está. Dice, las características principales del relleno que deben describirse en el afloramiento son su naturaleza, espesor o anchura, resistencia al corte y permeabilidad. La anchura se mide directamente con una regla graduada en milímetros. La descripción del relleno incluye la identificación mineralógica y tamaño de grano. Si el relleno proviene de la descomposición y alteración del material de las paredes de la discontinuidad, deberá ser evaluado su grado de meteorización. La resistencia puede ser evaluada por índices de campo Martello-Schmidt y debe indicarse el grado de humedad y estimar cualitativamente la permeabilidad del material de relleno. En caso de poder reconocerlo, se indicará si ha existido desplazamiento por corte a favor del relleno. En otras palabras dice, mire, acuérdese que tiene una discontinuidad, puede tener una abertura, pero si tiene relleno, hemos llegado a aquello, acuérdese que el espesor del relleno es igual que la abertura, pero entre los labios sin considerar el relleno. Punto 1, eso hay que describir. 2, estos son rellenos y uno puede ver que aquí esta es una discontinuidad rellena, esta es otra discontinuidad rellena, ¿no? Y uno ve y dice, sí, se tiene aquello. Y aquí dice, se suele medir el máximo y el mínimo espesor. Si hay variación puede deberse a desplazamientos cortantes. Conviene dar una idea de la meteorización de los labios de la junta y dibujar esquemas o adjuntar fotografías de lo que se observa. Asimismo, se definirá la mineralogía, granulometría y en su caso tomar muestras. Hay que hacer todo eso del relleno. Ejemplos, todo eso involucra discontinuidades rellenas para que sepamos que así lucen. Y por último, después del relleno y todo lo que hay que dar, en otras palabras, acuérdense que hemos visto en discontinuidades y vamos a utilizar este dibujo que a lo largo de esas discontinuidades hay una resistencia al corte. Si esta es la misma pared, lo mismo cuando se una con la otra hay una resistencia al corte. Ahora, ¿cuál es la resistencia al corte para que esto se deslice o no en un talud? La del relleno. Y acuérdense que hemos visto que para aquello uno utiliza tablas. ¿Por qué? Porque este relleno puede venir de la misma roca. Entonces ya hay valores estándar. Si esta es una lutita, la descomposición ya es típica. Si es que es descomposición de la roca, por eso hay que darse cuenta de aquello, hablar de mineralogía y terminar con algo estándar. Y si se puede llevar eso al laboratorio y hacer ensayos para ver la resistencia de eso, perfecto, porque la resistencia de esta discontinuidad viene definida por el relleno y no por los labios de la discontinuidad. Eso nunca hay que olvidarse. Y eso es lo que entra en esa descripción. Y si hablamos de filtraciones, debemos pensar en tablas de este y pensar, tengo la posibilidad de tener discontinuidad sin relleno o con relleno y solo me dedico a ver qué caso tengo. Voy a tomar uno, no necesitamos todo. Si yo veo una junta húmeda pero sin agua libre, digo es clase 4. Es la misma clase 4 si es el caso del relleno y digo es una rellena que muestra señales de lavado, flujo de agua continuo. Hay que en ese caso estimar el caudal en litros por minuto, pero esto corresponde a esa categoría. Y no necesito ver ahora, pero si es otra categoría, describo de acuerdo a estas palabras. Nada más. Eso es filtraciones. Y la resistencia a las paredes, me es fácil ver. Si esta es una pared de una discontinuidad, entonces golpeo con el martillo Schmidt y esa es la resistencia sobre esta discontinuidad. Y debo suponer que normalmente esa pared ya está ligeramente o muy meteorizada, ¿no? Entonces, normalmente digo el rebote en este caso lo considero R minúscula. Y si en campo yo agarro y corto esta roca y digo, bueno, esto está sobre la superficie, quito o igual puedo hacer lo mismo en esta otra, pero realmente con mi martillo de geólogo llego más profundo y digo, esta ya es otro color, es la roca fresca. Al hacer lo mismo en la roca fresca, he hecho y he obtenido el valor de R mayúscula. Eso recuerdo. Bueno, eso es todo, no necesito saber más. Y aquí viene la idea de haber roto la roca y haber decidido si estoy en la superficie, el rebote R, y si es más abajo y es otra coloración y es fresca, el rebote es R. Siempre con la corrección que corresponda.
Muy bien. Y por supuesto, si estoy hablando de martillo, yo tengo varios valores porque he golpeado varias veces, he utilizado los ábacos y todo aquello y obtengo finalmente un valor promedio de lo que representa R o R mayúscula. Y eso es lo que entra aquí. Entonces, si vuelvo a ver, sigo en discontinuidades y ya he entendido cómo se describe la orientación, el especiado, la continuidad, la rugosidad y acabo de ver la resistencia y también he visto la abertura, relleno y filtraciones. Entonces, realmente estoy listo con las discontinuidades.